La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conversación en la Catedral. Esta noche vamos a hablar de literatura y un acontecimiento interesante en el marco de esta. 3 nuevas obras de autores dominicanos publicadas por un sello editorial importantísimo. Así que no se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. Es que un tipo le ha robado todo el sueño a un poeta enamorado. Vamos viendo cada día cómo importantes sellos editoriales internacionales se están interesando por la literatura dominicana. Esta vez ha tocado al prestigioso sello editorial Norma, que acaba de publicar 3 libros de 3 destacados autores dominicanos. Son ellos Marino Berigüete, abogado, político, pero sobre todo escritor. Carmen Inver Brugal, abogada, periodista, comunicadora, escritora. Y Armando Almanzar, escritor, abogado también. No, que va. Crítico de cine, en fin. Secretos y soledades, de Marino Berigüete. Volver al frío, una nueva novela de Carmen Inver Brugal. Y Ciudad en sombras, casos del capitán Cardona, un libro de relatos de Armando Almanzar, y el de Marinos, un libro más de cuentos sureños. Así que esta noche vamos a conversar con ustedes sobre estas 3 obras y sobre literatura dominicana y latinoamericana. Una pregunta que pongo en el centro para que cualquiera de los 3 responda. ¿Qué motivó al sello editorial Norma a publicar de un sopetón, dicho en buen dominicano, 3 obras de ustedes? Bueno, si me lo preguntarían a mí, yo dijera que ellos están buscando nuevas literaturas, nuevas historias, nuevos nombres para una enorme cantidad de personas que están leyendo en el mundo entero, menos aquí. Aquí se lee muy poco y se compra menos. Pero ellos están buscando nombres, porque la idea es como los scouts de la pelota. Sí. Ellos vienen aquí y van al play de la Normal, van al play de San Pedro de Macorís, van al play de la Romana, y ven esos muchachoncitos de 14 años y 15 años y dicen, déjame acechar a este. Sí. Y a lo mejor a los 16 le dan un bono. Lástima que a mí no me dieran un bono. Yo no soy bueno con el bate. Pero esa es la idea. Pero te han dado uno con la literatura. No, claro, eso es un bono. Pero yo me refiero a esos $250,000 por un muchachito de 16 años. Oye, claro. Me da una envidia, es verdad, que me da una envidia terrible. Pero ya no es tiempo para que yo me dedique a la pelota. Pero me parece que esa es la idea fundamental. La caza de nuevos nombres para ver si uno de ellos o los 3 se pegan a nivel continental y España. Es Pero- una buena idea. Ya lo creo. Pero Carmen no parecía muy optimista en una entrevista que leí en un verdad. periódico Sí, menos con que, respecto a esto, ¿no? menos que no optimista, quizás siendo realistas, José, porque no podemos olvidar, y tú lo debes recordar, Armando y Marino,
cuando Andrés lo firmó, una editorial internacional, todos nos alegramos muchísimo. Claro. Y recuerdo una entrevista que tuve la oportunidad de hacer para el periódico Hoy, que él un poco desmitificaba aquello tan importante, y él dijo, fue la casualidad. Después de eso, no nos visitaron más las hadas de las editorias internacionales. Creo que tampoco las diligencias se hacen. Eso iba a decir, Carmen. ¿Acaso Eso no? hay que... Pienso que las diligencias no se hacen y obviamente está el asunto de la calidad. ¿Nos quieren o no nos quieren? Sí, porque los libros fueron leídos. O sea, no es que yo llevo el libro, o Carmen lleva el libro, o Marino lleva un libro y dicen, oh, me gustó el título, venga. Como si fuera a comprar una libra de harina. Claro. No, ellos lo mandan a un comité en Costa Rica, donde hay una gente que lo leen desde dos puntos de vista. El literario, o sea, la calidad del libro, y el económico. ¿Se venderá este libro? Porque yo le di a elegir entre dos libros de cuentos, ellos prefirieron el del Capitán. Por algo sería. No, y cuando decía de la calidad, déjame aclarar, no me estoy refiriendo a que nosotros tenemos la calidad, eso por ahí no iba. Sí, bueno, pero sino que durante un tiempo también quizás eso pasa. Podemos tocar otras puertas y dicen, no, esto no me gusta, esto no sirve. Sí me gustó en esta experiencia lo que plantea Armando. Yo recuerdo que cuando supimos que ya era una realidad, coincidimos en diciembre, en una fiesta que siempre vamos los diciembre. Y yo le dije, Armando, sí, pero no nos han visto, cuidado si están confundidos, ninguno de los dos somos muchachitos, yo no sabía todavía lo de Marino. O sea, usted no... No, ¿qué digamos, está pasando? Cuidado si creen que yo soy Shakira y tú eres Luis Miguel, yo te lo dije, donde Juan Bolívar, porque fue una sorpresa muy agradable, pero no digo, ay, ya somos internacionales. No. Hay que esperar. Y seguir trabajando sobre todo, ¿no? Exacto. ¿Tú qué piensas, Marino? ¿Cómo tú crees que...? Bueno, yo creo que es una oportunidad que se nos da. Hace mucho tiempo que la lista de los escritores internacionales son los mismos. Sí. Y se va cada día agotando porque algunos de ellos ya a la fuerza lo van abandonando. Y estas son casas comerciales que piensan en la calidad literaria, pero también piensan en producir, porque es una gran empresa. Norma, si tú ves, es un sello que tiene una presencia permanente, Claro. casi en 18 o 19 países. Y yo creo que a nosotros se nos hizo una evaluación de nuestro trabajo sin conocernos. Según tengo entendido, como me explicaron, no solamente fuimos nosotros tres que mandamos nuestro trabajo, varios escritores dominicanos también lo mandaron. Entonces fueron Y los elegidos. Los elegidos. Y fue un comité internacional que existe en Costa Rica que hace un sedazo, una evaluación. Entonces salimos. Y yo creo que es una oportunidad que se nos está dando, que depende ahora de nosotros de mantenerla. Porque a veces te dan la oportunidad y esa oportunidad tú no la sabes aprovechar Cierto. debidamente. No la sabes aprovechar en el lenguaje que utiliza en los libros, en la historia que cuentan, que a veces son repetitivas, aunque una historia en un país es igual en otro porque siempre son las mismas condiciones, las mismas emociones, los mismos sentimientos, las mismas técnicas, porque los libros están ahí. Y yo entiendo que lo más importante es la puerta que se nos abre. Ahora somos nosotros los que tenemos que mantenerla abierta. Ya, claro. ¿No sería paradójico ver cómo, en efecto, hay un interés en estas editoriales? Hablamos de Andrés y el caso de Alianza Editorial. Algunos de los poetas dominicanos también han sido publicados por sellos importantes de España, de Sudamérica. Recientemente también Andrés publicó la biografía de Pedro Enrique Sureña en Editorial Santillana, el sello que tiene Taurus, ¿verdad? Que es uno de los sellos más prestigiosos en términos de ensayos, ¿no? Pero tú decías, Armando, que hay más lectores probablemente en el mundo, menos en el nuestro. Sí. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para cambiar ese sino trágico, ¿verdad?, que parece tener la cultura Y que empeora, dominicana, con más periódicos, más revistas, más libros,
pero menos lectores. Mira, Porque ese es el problema. Lo que pasa es que tú no haces nada, es como las salas de cine. Ahora hay, no sé si yo, cuántas salas de estreno, pero todas dan la misma película. Entonces, lo que no hay es diversidad. Entonces, en el libro pasa lo contrario. Hay diversidad, pero no hay capacidad de compra. Ni hay interés en la lectura porque no hay costumbre de leer. El niño dominicano en la primaria y en la secundaria no le dan la idea, no le dan el estímulo para que lea. E incluso los profesores son vilmente engañados y ni siquiera se dan cuenta, porque le dicen, tráeme un ensayo de 5 páginas sobre el Quijote y se leen un resumen de muñequitos. O tráeme un libro, un ensayo sobre tal libro y se ven la película, alquilan la película y le escriben sobre la película y no se dan cuenta que le están tomando el pelo. En 2 horas lo despachan. Entonces Mira. no hay interés, ni hay dinero para comprar y cada vez están más caros los libros. Ese es otro problema. Cuando tú tienes un sueldo X, aunque te guste la lectura, cuando te sobran 400 pesos, tú dices, es que tengo que comprar la pantalones a los muchachos. Sí, lo que pasa, yo pienso, desde el punto de vista de la compra del libro como mercancía, si bien es cierto que cada día todo está más caro, pero yo creo que cuando llegue el momento en que nosotros veamos un libro como un disco, digamos, un libro, como un artículo también de primera necesidad espiritual, entonces la cosa se compensa, ¿no? mira, Mármol, yo creo que hemos avanzado. Antes, cuando yo venía de mi pueblo, de Barahona, en la capital había una sola librería, en Naco. No sé si la recuerda ustedes que ya tenemos varias librerías. Sí. Tenemos librerías grandes, una muestra de que realmente se está comprando, porque los dueños de las librerías son comerciantes. Lógico. Hoy tenemos Tesaurus, tenemos Cuesta, Mateca se ha ampliado, tenemos las librerías dominicanas, la Trinitaria, que tiene ya más de 25 años, tenemos Avant, tenemos varias librerías, y realmente en los colegios hay una obligatoriedad de poner a los niños a leer. Ojo, son la mayoría autores extranjeros. Ese es el problema. películas Tú no, mencionas las librerías. Las no. grandes librerías nuestras no existieran si no hubiera mercado. Y no solamente aquí en la capital y en una zona de la capital. En Puerto Plata hay una librería Grandísima. buenísima. Santiago en también. Santiago también. Lo que ocurre es qué ofrecen esas librerías y qué compran en esas librerías. Claro. Y hay otra quién lo cosa, compra. Y otra cosa, si vamos a eso, entonces tú puedes decir, no, cuando yo vine de Puente Plata, solamente había 5.000 carros y ahora hay 200.000. Es el aumento de la población, eso es natural. Si antes había 3 millones de habitantes, ahora hay 8. Entonces, claro, tiene que haber más compra. Pero eso no quiere decir que haya mucho más lectura. Pero hemos avanzado. Mira una cosa que es una de mis principales preocupaciones. Esa es la función de nosotros, los escritores, promover la lectura. Aquí los escritores básicamente se ponen en el Conde a ver el muro de la lamentación y no se pone a promover realmente una cultura. Un escritor es un individuo que se supone que debe de orientar una sociedad, que debe de decirle que debe de leer, que debe de motivarlo a que vaya a los libros, sobre todo nuestros dominicanos, para que conozcan su cultura. Yo creo que estamos en una época importante del desarrollo. Antes no había una feria del libro como la que hay hoy. Malas o buenas son ferias que tienen presencia permanente. Creo que sí que se requiere que esa feria, que esa gran fiesta del libro no solamente se haga en la capital, sino que se haga en el sur, que se haga en Santiago, que se haga en el este, que se le dé una mayor proyección a los libros. Pero yo creo que existe ya en la mentalidad del dominicano más preocupación que la que había anteriormente. Vamos a hacer una brevísima pausa. Retornamos en unos instantes con Marino Berigüete, Carmen Inver Brugal y Armando Almanzar. No se muevan. Atraparlo sin que se perdiera en ninguna metáfora, en ninguna imagen.
robado todo el sueño a un poeta. Y ahora yo quisiera, para justamente motivar, para despertar interés sobre estas obras de ustedes, que habláramos un poco sobre cada una de ellas. Hay algo que me parece un desafío interesante, Marino, con relación a tu trabajo. Estamos, como señalaba Carmen hace unos instantes y fuera de cámara, este es el tiempo de la posmodernidad. Estamos viviendo la disyuntiva de la formación de los nuevos sujetos de la sociedad contra la información que poseen estos nuevos sujetos, los jóvenes de hoy día, ¿no?, que pertenecen a la generación de la imagen virtual. Tú sigues preocupado en elevar una cultura local a un plano de universalidad. Tus referentes literarios siguen siendo el sur del país, sus creencias, sus valores culturales, étnicos, sus costumbres. ¿Cómo te planteas esa estrategia? Mira, yo viajo mucho al sur. O sea, a mí me gusta ir siempre de fin de semana. Yo le decía a alguien que yo no podía vivir nunca sin estar cerca del mar. Barahona eso te da la oportunidad de tú tener el mar, la montaña, y yo me nací con el mar a la izquierda y la montaña a la derecha. Yo me crié contemplando esa belleza y viendo el hombre del campo mojar la tierra con su sudor y ver cómo una mata iba creciendo poco a poco. Luego, cuando comencé a viajar, ya fuera de lo que era mi región, noté que el campesino del Cibao era diferente, y el del este también. Cuando yo fui por primera vez que comencé, fui a visitar la Universidad Católica de Santiago, creí que estaba en otro país, pues yo nunca había visto una grama tan hermosa. Entonces comencé a ver la diferencia que hay entre los dos polos. Yo soy un hombre que amo mi región, mi costumbre, amo lo mágico que existe. Entonces, si Faulkner fue capaz de llevar su sur y de trasladarlo, no solamente en su región, sino que fue trasladarlo no solamente de enseñar su región, sino crear una literatura. ¿Por qué un sureño de Barahona no lo puede hacer? Si existen las mismas vicisitudes. El hombre de campo lucha con el patrón siempre vive mirando a la mujer del empleado, siempre existe la misma trama, la misma malla que se va extendiendo poco a poco, y eso crea un hecho, como decimos nosotros los abogados, y eso es una vida. Y una vida, cuando se proyecta en la literatura, porque yo creo que la literatura no es solamente papel, el lector tiene que sentir los personajes, tiene que vivirlo, y es lo que yo hago con la literatura. Una literatura no sureña, no es una literatura tampoco mágico-religiosa, pero es una literatura que existe, que tampoco es un invento de quien les habla, sino que es algo que está escrito de hace mucho tiempo, que otros escritores lo han usado. También lo usó García Márquez con su Macondo y creó sus mismos personajes, le dio movimiento, y yo solamente hago lo mismo con la historia, que existe un espacio y se mueven en ello, y ahí hago lo que se llama la trama de ese hecho donde se mueve cada uno de ellos. Estos cuentos tuyos de secretos y soledades son cuentos que pertenecen a lo que se ha llamado en la tradición literaria latinoamericana o hispanoamericana la literatura telúrica, ¿no? Siempre vinculada a la tierra, los personajes de la tierra, a pesar de que enfatizabas el mar. Pero hay un ambiente que retrata lo que es la realidad social del campesino del sur de nuestro país. En un polo diametralmente opuesto
se coloca, por ejemplo, el capitán Cardona, ¿verdad? Detective Capitán Cardona. Es un personaje de la vida urbana, citadina, Y es un contemporánea. personaje de ciencia ficción, Y es en efecto. porque eso no existe aquí. Pero es que la idea de... Pero los ambientes en que se mueve, no, son en reales que él se mueve completamente. son O ambientes, yo pretendo que sean reales. claro, son referentes Exacto. de la vida urbana Eso es. de nuestra sociedad, ¿no? Yo empecé sencillamente escribiendo un cuento sobre el capitán Cardona, como he escrito docenas y docenas de otros cuentos. Y el hombre me atrapó. Sí. El personaje se me trepó encima y me dijo, no, ahora seguimos. Yo no me quedo en esto. La idea, en esencia, era escribir un cuento al estilo la novela negra, de Dashiell Hammett y esa gente. Yo creo que el tipo de personaje es un reflejo más o menos de un Philip Marlowe, vamos a ponerlo por caso. Pero entonces, eso es simplemente el personaje, porque eso es lo que yo busco, configurar ese ser de esta manera. Pero lo que él hace, en lo que él interviene, es del dominio de nosotros aquí en este país, y no de ahora, sino desde el año de la nana para acá. Esa es la idea, porque la idea no es simplemente contar casos de un individuo que resuelve un problema, sino capturar el contexto de lo que somos y lo que sufrimos, la corrupción, el abuso de poder. Esa es la idea, esa es la esencia del libro. Y eso es lo que yo quiero que... Por eso se llama Ciudad en Sombras, no es por los apagones. Aunque es un referente real importante, ¿no? Claro. Carmen, en tu caso, yo al leer Volver al Frío, pensaba en Distinguida Señora. No sé por qué. A veces uno logra leer dos obras de un autor y llevarse la impresión como en términos de literariedad, es decir, del hecho literario concreto, yo debí vivirlo con relación a estos dos libros. En Distinguida Señora tenemos una prosa bastante poética, digamos, en un sentido, ¿no? En esta nueva novela tuya me he encontrado con una prosa que aspira a una precisión, a una concisión, y que lo logra de hecho, que prácticamente deja al desnudo el lenguaje. Frases muy concisas, un estilo prácticamente azoriniano, donde las oraciones unimembres prevalecen. ¿Cuál es la estrategia de esta nueva trama narrativa? Sí, quizá fue un reto personal. Déjame advertirte que a diferencia de lo que plantea Marino, yo pienso que es casi absurdo que un escritor o una escritora hablen de su obra. A mí me parece de verdad poco pudoroso. Sin embargo, la gente quiere saber. Sí. Y tú me preguntas ahora mismo de la capitalización, de la recuperación de las empresas, de electricidad, de la justicia. Yo hablaría, mira, a mis anchas, pero me resulta de verdad muy difícil hacerlo, pero ya que estamos aquí, no podemos salir de la catedral sin persignarnos. Sí, qué bueno que notes eso, porque es un estilo que fue trabajado, no es el mío. Si tú lees mis artículos semanales en Rumbo, te das cuenta que yo trabajo mejor la prosa poética. Claro. Pero también yo dije, lo que es volver al frío, pensé que exigía precisamente eso. Necesitaba darle al lector eso, de esa manera atraparlo sin que se perdiera en ninguna metáfora, en ninguna imagen, que dolera al lector. Y si tú lo notaste, parece que se pudo. Sí, me dio yo mucho trabajo. Yo no... Fue un trabajo de técnico, si tú quieres, para lograrlo. Sí, hay un trabajo del estilo, ¿no? Yo me pregunto, nosotros trabajamos la literatura, nos esforzamos por ello. ¿Acaso estamos siendo seres demasiado utópicos o tendrá en algún momento el escritor un espacio social en nuestro contexto cultural?
¿Alguna vez tendremos escritores profesionales que puedan dedicarse a ese oficio? Tal vez no en mi vida. No, algunos otros. Se podrá, con el tiempo se podrá. Yo creo que yo no estoy ya en posición de llegar ahí, a menos que no tenga mucha suerte. Pero vivir de la literatura, aquí nadie ha vivido de la literatura. Juan Bosch, y lo hacía no solamente porque sus cuentos eran formidables, sino porque tenía todo un partido político detrás que compraban los libros. Balaguer tenía otro partido y lo compraban y no lo leían y se lo regalaban al otro. Y así entonces todo el mundo decía, yo compré sus libros. Y así por el estilo. Pero escritores que puedan vivir de la literatura, yo creo que estamos un poquito, a menos que nos pase algo rarísimo, que de repente Volver al Frío o el libro del Marino o el mío se convierte en un bestseller a nivel internacional y después te venga uno y diga, yo lo quiero comprar para hacer una película en Hollywood y te den $500,000 por la idea. Puede pasar, ¿por qué no? De eso vamos a hablar cuando retornemos. Ojalá. La relación entre cine y literatura, y tú nos vas a explicar algo de eso. Así que continúen con Conversación en la Catedral. Volvemos en breve. Una literatura muy extensa, sin un diálogo, el lector suele cansarse. Es que un tipo le ha robado todo el sueño a un A propósito de este nuevo conjunto de relatos tuyos, Armando, hay dos elementos que siempre encuentro en tu producción literaria. Por supuesto, el cine y la música. Es verdad. ¿Cuánto de recursos técnicos propios del lenguaje cinematográfico hay en tu escritura? Existen, pero no son premeditados. O sea, yo creo que se deslizan a través de la trama, que los cuentos son muy fáciles de ver, de imaginar en imágenes, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque están hechos de esa manera. Ahora, yo no lo he hecho de una manera premeditada. En cuanto a la música, lo que pasa es que yo soy un vicioso del jazz y un vicioso de la música culta. Di un melómano, Un melómano. por favor. Ay, que yo soy Armando. vicioso. Y entonces, Es que va más allá de la melomanía. incluso yo le escribí un cuento, se lo dediqué a Michel Camilo, que es un cuento, no sé si tú lo conocerás, sobre un par de ladrones, no, sobre una señora que está pegando unos cuernos, solazándose, porque su marido está en un concierto en el Teatro Nacional. Y ella lo sabe, entonces ella tiene el concierto puesto para saber cuando el marido vuelve. Pero eso está mezclado, la trama de ellos en la cama, está mezclada con las piezas que va tocando Michel Camilo. Claro. Y entonces hay una descripción de cómo suena y de lo que suena a través de los sonidos de la cama y de ellos. Una mezcla. Ya. Y llega un momento en que se acaba el concierto y el individuo se va a ir, pero le ha robado el carro. A ella, mejor dicho, a ella es la que se tiene que ir y a ella es que le han robado el Y carro. entonces le ha robado el vehículo. Carmen, hay en Volver al Frío, yo me encontré con recursos técnicos, además del estilístico que ya señalábamos, que me parecieron también interesantes, me parecieron retadores al lector, ¿verdad? Y yo creo en las obras literarias que retan al lector, que lo desafían. Me encontré con entrecruzamiento de planos, es decir, no es una lectura lineal, no es una historia lineal, tampoco en términos de temporalidad,
el personaje femenino ha muerto, pero más adelante aparece vivo, ¿verdad? Se trata en efecto de ese crimen que hay que desvelar, pero de momento te encuentras con situaciones en las que el personaje está en movimiento junto a los demás, ¿no? Esta estrategia de entrecruzar planos, ¿acaso crees tú que complica la historia, la facilita, la enfatiza frente al lector, le pones una trampa para que la encuentre? Sí, quizás una trampa. Hay que recurrir a los sabios, a los que de verdad tienen como oficio per se la escritura y sus citas. Cuando uno de esos famosos decía que le fascinaba que interpretaran lo que él escribía, porque a veces nada de lo que le interpretaban era lo que él había querido hacer. Ahí hay dos voces, hay una voz de un niño, inclusive con una escritura, ojalá no interpreten que ahí está mal escrito, sino de un niño que está viviendo algo. Y sí hay retos, y como Armando hace en el programa cuando cuentan la película, y ya tú lo sabes, usando personajes que no terminan en A ni en O. Y trato, claro, de que sea un reto para mantener dentro de obras que no van a ser clásicas ni inolvidables, por lo menos algún señuelo, alguna intencionalidad diferente al puro placer de leer frases bonitas. Entonces sí, yo hice eso. ¿Podríamos decir que es una novela psicológica? Podríamos decirlo, claro que sí. La atención del lector se centra en ese niño, que es el Sí. personaje básico en la Sí, trama. es el niño, realmente. Quien quiere escoger a otro puede escogerlo, que la lean, como diría Armando, búsquenla, cómprenla y leanla. Pero es Sobre el niño, todo. y un dolor muy fuerte que tiene el niño, que no hay metáfora posible para transmitirlo, sino de esa manera. creo. Aunque hay un personaje con el que él interactúa que se llama René, y Exacto. tenemos ese núcleo, llamémoslo así, tal vez un poco técnico, ese núcleo semántico que se mueve y con que empieza la novela, Frío. ¿Es que hay alguna rememoración de René del Risco en esto? No, fíjate, me lo han preguntado por El viento frío y René, Es que no hay forma de segunda evitarlo. persona que me lo pregunta. Sí, Y no, el René se utiliza precisamente por lo neutro del personaje. No voy a decir por qué tiene que ser neutro. Y el frío es la sensación de desamparo del protagonista. Porque otra persona pensaba que era volver al frío, volver a Nueva York, pero es un frío de adentro. claro, porque hay frío. una doble atmósfera, ¿no? Sí. Está Nueva York y está Santo Domingo, y ese es el personaje rayano en esas dos latitudes. Claro. No el rayano entre Haití y República Dominicana, sino esa otra forma de rayano, ¿no? Eso que llamamos el personaje de la diáspora. Se mueve en esos dos contextos, ¿no? Claro. Y en la sordidez de los dos contextos cuando son limitados precisamente, cuando no es el contexto de la emigración vaporosa que nos gustaría a todos, sino de la marginalidad emocional que es más que la económica en este caso. Claro. Marino, en tu caso, ¿en qué se afianza más el proceso de tu escritura? En la técnica. Pero dentro de esa técnica, ¿en los ambientes, en los personajes? Mira, yo afianzo más en la técnica con los personajes. La técnica simplemente la utilizo porque la mayoría de las historias que yo cuento, yo la he escuchado. Hay mucho de la cultura de la oralidad en esa escritura, eso te iba a plantear, ¿no? Entonces yo lo que hago es que me siento y la llevo a la literatura. Por eso siempre le digo a la gente que hay un 20% de inspiración, pero un 80% de trabajo. De ahí un énfasis muy fuerte que tú colocas en los parlamentos, en los diálogos. Los personajes, tus cuentos discurren en diálogos entre personajes. ¿Es por esa recuperación de la cultura de la oralidad? No solamente eso, sino por el movimiento. Y así el lector no se cansa. Y al tener movimiento, el lector lo sigue y lo va llevando de la mano hasta el final.
Por eso es que yo utilizo mucho los diálogos. A mí me encantan mucho usar los diálogos. Siempre he dicho que a veces una literatura muy extensa, sin un diálogo, el lector suele cansarse. ¿Qué hacemos? Una pausa. Una pausa, sí. Volvemos en unos instantes con Marino Berigüete, Carmen Inver Brugal y Armando Almanzar y sus 3 nuevos libros publicados por el sello editorial Norma para los dominicanos y para todos los hablantes del español en Latinoamérica, en América y en España, quiero decir. Volvemos. Porque son cuentecitos de media página en los cuales es como una especie de esbozo. Es que un tipo le ha robado todo el sueño. Proseguimos el diálogo de esta noche con 3 de nuestros escritores que ya han publicado en sellos internacionales. Carmen, hay una pregunta que se me hace obligatoria ante ti, que eres la única mujer en este set esta noche, ¿verdad? Aquí en el estudio y con nosotros. ¿De verdad existe un lenguaje que estructure una literatura femenina? Oh, pero tú me has puesto la peor pregunta en el peor contexto. Es la discusión muy vieja, llover sobre mojado, es decir, que hay literatura de calidad, hay literatura que no tiene calidad, buena y mala, pero es obvio que los imaginarios son distintos. Eso es, así como un sureño va a escribir diferente a una persona que vive en la sierra, el imaginario femenino es completamente distinto al masculino. Claro, eso no impide que yo pueda meterme en un personaje masculino. ¿Cómo lo hace? Que también ese es otro reto. Claro. Porque tantas veces se han metido los hombres en nuestros personajes. Por eso resulta escandaloso, por ejemplo, el erotismo cuando lo escribimos las Madame mujeres. Bovary y Flaubert, Exacto. ¿verdad? Que es además un arquetipo femenino y lo hace Flaubert. Entonces, eso hay que salirse de cánones para explicar eso tan manido a finales del siglo pasado. Pero te ratifico, el imaginario es distinto, las sensaciones son distintas. Resulta escandaloso, por ejemplo, el erotismo femenino cuando le escribe una mujer por los prejuicios, porque no es habitual entre nosotras escribirlo, y cuando se escribe entonces resulta escandaloso. Si lo escriben ustedes, no, porque es lo normal, lo habitual. Esta también va a parecer una pregunta de perogrullo, ¿verdad? Pero al público siempre le interesa conocer estas opiniones de ustedes. Armando, tú has publicado libros de cuentos, libros de relatos. ¿Qué diferencia un relato de un cuento? Bueno, yo nunca he sido muy técnico en eso, Pero algo te dice que debajo del título debes poner a veces la palabra cuento. Como decía Cela, ¿verdad? Camilo José Cela, que era una novela. Le preguntaron una vez, ¿qué es una novela? Es un libro bajo cuyo título uno pone la palabra novela. En tu caso, tú has puesto en algunos relatos y en relatos otros cuentos, y en es otros verdad. cuentos, Pero sin establecer ninguna diferencia. ¿no? No, para mí es lo mismo. O sea, yo nunca he hecho una diferenciación. Ahora, hay algunos cuentos míos que casi no han sido publicados, que son estampas. Eso es otra cosa ya. Porque son cuentecitos de media página, en los cuales es como una especie de esbozo.
Pero yo no he hecho ninguna diferenciación consciente cuando he puesto relatos, por ejemplo, el elefante y otros relatos extraños, porque no me sonaba bien poner y otros cuentos extraños. Tú ves. Simplemente. Eso, Y si no, que le pregunten a Perogrullo. Él debe saber. eso lo sabe todo siempre. ¿Hay alguna situación que nos desafía a nosotros y sobre todo a quien ejerce la palabra desde el punto de vista creativo, que es el gran desafío de un escritor? Nosotros estamos viviendo, algunos con agrado, otros no del todo con agrado y otros en oposición radical, un proceso de planetarización de la cultura, del comercio, de globalización. Así como pareciese, y argumentan algunos entendidos en la materia, que en términos económicos los países como los nuestros están desafiados, están compelidos a dolarizar su moneda, ¿acaso nosotros estamos compelidos a utilizar el recurso de la traducción a otras lenguas y fundamentalmente al inglés como ineludible recurso para que nuestra literatura trascienda? Yo lo que creo que estamos siendo invadidos por las otras traducciones, o sea, del inglés para el español. Sí. O sea, cualquier disparate, lo que llaman bestsellers en Estados Unidos, que la mayor parte son pura tontería, pura paja, las traducen al español y tú vas a una librería cualquiera y encuentras 200 títulos diferentes de eso. Pero es porque tienen unas grandes distribuidoras, unas grandes editoras, como el cine norteamericano, que nos invade. Y no se ven aquí películas francesas ni españolas nada más que una vez cada 6 meses. O sea que puede más el bombardeo que el Exacto, criterio. Exacto. No importa que lo que tú escribas sea mejor que lo que escribe Thomas Harris. Porque él escribió Hannibal Lecter, el personaje, lo creó, y eso se va a vender como pan caliente desde aquí hasta China, pasando por Timbuktu. Entonces, no importa que lo que tú escribas, que la novela de Carmen sea mejor o los secretos Y la soledad de Marino, ¿verdad? Por este lado. Sí. Y va a salir a Latinoamérica, pero en inglés difícilmente, porque tú no puedes compartir con Thomas Harris. Claro. Ese es el problema. O con John Grisham. Imagínate. Ese es el lío. El crítico en la cultura dominicana de hoy. Su Pero hay- papel. Esa es una respuesta. Bueno, aquí hay un crítico, que yo sepa, la antigua. José Rafael Antiguo. Y a veces aparecen escritos. Pero hay más, Sí, por de Dios, Giovanni Di Pietro, pero ni siquiera Armando. vive aquí. ¿Quién? Pero él Giovanni Di recibe Pietro. siempre los libros. Sí, exacto. Sí. Pero llevo Hay que dos. prepararse. Hay otro más que escriben sobre libros. Como Arazami escribe. Bueno, pero una cosa es que escribir recensiones o comentarios de eso- libros y esa otra es otra, cosa por es eso mismo. el ejercicio del criterio, como decía Mm. Martí, ¿verdad? Mira, yo a veces me pregunto lo que dice Armando, si hay. Por ejemplo, cuando se hacen concursos de cuentos aquí, o de narrativa, Ujú. a veces me pregunto si los que están evaluando la obra tienen la debida formación para darse cuenta si esa obra sirve o no sirve. Aquí hasta hace poco tiempo llegaban pocos libros de técnica de escritura y quizá muchos de los escritores se han formado a sí mismos, no se han preocupado ni se han ocupado de buscar los libros de técnica de escritura y ver cómo se resuelve un problema en cada caso, en un diálogo, qué tipo de plano utiliza. Por ejemplo, mientras agonizo, Forner utiliza una técnica muy buena que es, mientras llevan el muerto, cada uno va recordando la vida con el que está ahí y la va llevando en varios planos. Los críticos aquí son se acomodan al amigo,
si no eres amigo y no le lleves el libro, a veces no te hacen una crítica. Es una crítica acomodaticia. Perfecto. A veces el crítico que más se le teme aquí es al amigo Giovanni Di Pietro. Di Pietro. Y a veces también me pregunto, ¿tendrá él la formación cultural para él criticar una novela? Porque casi siempre las que él critica son muy malas. Por eso te habló bien ¿Y de... se le teme más a Giovanni que a Yo no sé, Diógenes pero Céspedes? en realidad él, bueno, Diógenes, pero Diógenes casi no enfoca la literatura. Sí, claro, sí. Sí, tiene razón. Sí, ¿no? Sí, y Diógenes, sobre todo con una visión completamente iconoclasta, es decir, Diógenes ha desmitificado. Sí. Inolvidable, la masacre. Pero de te voy a Preston decir, Castillo, ¿no? de los 8 libros que yo he publicado, solamente he leído 4 artículos extensos, que son de la antigua los 4. Un artículo que publicó el señor Di Pietro, no hablando expresamente de mi libro, sino hablando de que por qué le habían dado un premio a otro, si el mío era mejor. O sea, señores, estoy hablando de 30 y pico de años escribiendo, Claro. casi 40. Pero ve a los parques y a las tertulias, que ahí se habla bastante de lo que uno hace. Sí, pero sí, claro, pero yo creo que deberíamos aspirar a la función del crítico como la ve, ¿verdad? Como la ve, por decir, citar un paradigma de la crítica en la literatura inglesa, ¿verdad? Un Harold Bloom, es decir, el crítico en la misión de orientar, ¿verdad? De investigar, de contextualizar una obra para que justamente cuando vayamos a ella, pues nos sea mucho más rica Claro. la experiencia de la lectura, ¿no? Eso Y debería parece ser. que eso hace falta. Hace falta. Hace falta. Hace falta, sí, hace falta una página que te critique para tú por lo menos tratar de hacer una literatura mejor que la que vas sacando. Porque aquí hablamos, por ejemplo, de que casi nadie lee, pero aquí sí hay 500 novelas escritas, son muchas. Sí. Desde La Mujer Fantasma, que escribió Angulo Uribe, que me parece que la publicó en Cuba, y que vino aquí, hasta la novela, no hay más de 500, 600 novelas dominicanas, nada más. De ahí que algunos investigadores se pregunten si en efecto hay una tradición novelística en nuestro país, en nuestra literatura, ¿no? Exacto. Bueno, algunas cosas se nos quedarán, ¿verdad?, por comentar, pero Cuando se ya, agoten las ediciones, tenemos Sí. que regresar a conversando. ya lo queremos. Exacto. Cuando Yo llegue espero la que sí. segunda edición. Exacto. Yo creo que sí. Así que Marino, Carmen, Y se Armando, lo traducen al inglés, gracias. con más También, razón. Con también. más razón. Y yo quisiera invitar al público que nos sigue a que vaya a las librerías a comprar, a adquirir, Por cierto, que están a un precio muy saludable. ¿verdad? Sí. Secretos y Soledades, el libro de cuentos de Marino Berigüete, Ciudad en Sombras, los casos del capitán Cardona. de Armando Almanzar, y Volver al Frío, de Carmen Inver Rugal. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes y buenas noches. Será hasta una próxima emisión de Conversación en la Catedral.